miseria, opresión que subyuga a todos los pueblos ante la arrogancia del capital, que acumula cada vez más ganancias sin importar la vida humana, sin importar cómo se desintegra la sociedad desde su base fundamental. Nunca como ahora se había atentado contra la familia. Hoy, la desintegración de las familias, la separación de las familias es lo cotidiano. Las mujeres que tienen que enfrentar solas la vida en las casas, atendiendo a los hijos, trabajando para sobrevivir, rompiendo los vínculos familiares. El campo atentado por las políticas de sobreexplotación con el uso de los transgénicos, que aparentemente eran para disminuir los precios y dar alimentación a toda la población, y hoy que han controlado el dominio agroindustrial, nos someten con precios exorbitantes y someten a la hambruna de amplios sectores de la población. Este es el progreso, este es el desarrollo del capitalismo voraz, que pasa por encima de los derechos fundamentales y que nos subyuga y nos oprime. Pero lo más grave es esta muerte silenciosa de las familias y de las personas, porque en su mayoría no tienen una participación política. Vemos como en esos trenes de la muerte que salen de Tapachula viven con tantos y tantos obstáculos para llegar a un fin que no tiene fin, al fin de la desintegración como persona, al fin del desarraigo, al fin de perder sus valores. Hoy nosotros luchamos por ser diferentes, luchamos por el respeto a la diferencia, luchamos por el respeto a nuestros valores culturales, a nuestros patrones, a nuestra música, a nuestra cultura, a nuestra comida. Luchamos por eso, pero también sabemos reconocer y compartir lo mejor de cada sociedad y de cada cultura. Y ahí es donde nos fortalecemos, al reconocernos diferentes, para enriquecernos de esa diferencia. Pero hoy, ¿qué pasa? La migración indocumentada es un problema de seguridad nacional, equiparable con el narcotráfico, equiparable con el tráfico de armas, y genera una trata de personas. Curiosamente, a partir del cambio en las políticas de Estados Unidos, hoy, por ejemplo, la migración cubana en nuestro país es un riquísimo botín de la corrupción. Particularmente a los cubanos, porque saben el trato que se les da en Estados Unidos, los secuestran aquí en México, el mismo Instituto Nacional de Migración, para extorsionarlos, para poderlos dejar llegar a Estados Unidos. La situación es gravísima. Cuando nosotros nos acercamos al testimonio de las víctimas cotidianas de esto, vemos la mutilación de los cuerpos de las personas, vemos la tristeza y las lágrimas de las mujeres violadas, del abuso que constantemente sufren en el transcurso hacia Estados Unidos. Y con ese muro, que el muro no detiene la migración, simplemente lo que hace es que quienes pueden brincar el muro están más aptos para trabajar en Estados Unidos. Tardan 2 minutos en brincar el nuevo muro, 2 minutos tardan. Es decir, no es un problema que detenga la migración, pero sí da un perfil de más apto para el trabajo rudo al que se van a enfrentar en Estados Unidos. ¿Cuál es la política migratoria de nuestros países? Bueno, decir que las estaciones migratorias están saturadas de migrantes y que viven en condiciones indignas y que entonces se necesitan más estaciones migratorias, se necesitan más instalaciones para retener a los migrantes y leyes más duras que los criminalicen. Filtros más severos para criminalizar. Hay un grupo de congresistas estadounidenses con todo un bloque antimigrantes. La situación es muy grave y aquí la vamos a debatir. Pero hoy, desde aquí, nosotros nos pronunciamos finalmente porque haya solamente una visa para todos los seres humanos en el mundo
y que esa solo sirva para el control migratorio y no haya que pagar nada por estar en un país o en otro. El visado es necesario, pero tan solo para el control poblacional, migratorio y de carácter delincuencial si hubiera casos. Nos pronunciamos por el libre flujo migratorio de las personas, por el respeto a las diferencias y porque todos somos ciudadanos del mundo. Sean bienvenidos a México y un aplauso para todos ustedes. Me gustaría que alguna organización mexicana que también trabaja con migrantes pues me hiciera una valoración de qué representa para México y para América Latina la iniciativa de retorno aprobada. Y segundo, cualquiera de ustedes, por favor, el presidente de Ecuador, el señor Correa, habla de que todos los países latinoamericanos deben unirse contra esta iniciativa. Me gustaría, si es posible, tener una valoración de algunos de ustedes. Gracias. Esta iniciativa representa un grave retroceso para los derechos humanos en el mundo, sobre todo con el impacto que significa el flujo de personas que están migrando, pero además hay que considerar las familias que se ven impactadas por estas personas que han migrado, es decir, la dimensión es catastrófica. Y si bien la migración mexicana en Europa no tiene un impacto significativo a nivel de las políticas internas de la Unión Europea, sí pone una condición geopolítica y económica desfavorable ante Estados Unidos y Canadá, que estarían con ello además reforzando estas políticas de criminalización de los flujos migratorios. Es una grave señal, es nuevamente condenar a millones de personas a vivir en condiciones de infrasubsistencia, y no dejaremos de estar luchando a favor de estos nómadas que buscan las fuentes de abastecimiento económico para sobrevivir, estos nómadas que buscan derechos humanos, y por eso decimos alto a la discriminación, adelante a la libre migración de las personas, y reiteramos que donde quiera que estés no dejas de ser humano, a donde vayas sigues siendo humano, y por lo tanto no seas inhumano con el que llega contigo. Por eso uno de los factores fundamentales de la campaña que inicia la Federación Internacional de los Derechos Humanos a fines de este año plantea el centro de que los migrantes también tienen derechos, los migrantes están considerados dentro de todos los instrumentos internacionales de protección, y por eso requieren de acciones más enérgicas para condenar. Finalmente quiero señalar que los medios de comunicación están jugando un papel preponderante para crear este clima de xenofobia, exclusión y confrontación entre los distintos pueblos. Y desde aquí le decimos a la Unión Europea que lo que pasó en Francia con la muerte de estos dos ciudadanos migrantes de África, y que después generó un montón de violencia, es simplemente la expresión de no considerar a los seres humanos en cualquier parte del mundo como humanos, y que la xenofobia lo único que alimenta es el odio y el retraso de la solución de los problemas graves de la humanidad. Agradezco mucho el comentario porque sí nos permite hacer la precisión de que si bien la iniciativa de ley que busca descriminalizar la migración indocumentada ha sido aprobada, tenemos que hacer un esfuerzo de presión sobre la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa, que no la ha publicado en el diario oficial de la Federación de manera inexplicable. Y mientras el gobierno de México se queja y busca un acuerdo migratorio con Estados Unidos, sigue con su política de doble moral, criminalizando y agrediendo
a los connacionales y a los que migran hacia Estados Unidos con este tipo de leyes que hacen que aquel que brinda asistencia a los migrantes se convierta en delincuente y para colmo, a pesar de que existiera esta reforma en la Ley General de Población, existe la Ley de la Delincuencia Organizada y las nuevas reformas penales en materia constitucional que hacen una ley de excepción para que la trata de personas, que es el delito que se califica como delito grave en la ley de la delincuencia organizada, sirva para aplicar estas leyes de excepción que nulifican ese pequeño avance que todavía ni siquiera ha sido puesto en vigor, repito, por la actitud y la responsabilidad directa, porque en este momento ya es la responsabilidad directa de Felipe Calderón Hinojosa. Desde aquí hacemos el llamado para que esto se lleve a cabo de inmediato y sobre todo para que se busque que este paquete de reformas penales constitucionales sean derogadas, y para ello estamos solicitando la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el último recurso con el que podremos contar para intentar nulificar este paquete de reformas penales constitucionales que permite la violación de los derechos humanos respetando la ley interna. Gracias.